Gracias por estar acá, gracias Magdalena y a todo el equipo que hace Malva Literatura por la convocatoria, por obligarnos a olvidar un poco el ombligo y a revisar otras literaturas que no son las nuestras, aunque a Marosa nos la adueñamos hace rato. Como todo lo del Río de la Plata, todo Uruguay pasa a ser parte como de nuestra, casi de nuestra idiosincrasia. Yo le puse un título, bueno, antes que eso, después de agradecer a Magdalena por haberme cedido este espacio, quería hacer una breve mención a Edgardo Russo, de la editorial Cuenco de Plata, que murió hace varios años, no tantos, porque por él tenemos todos estos libros, tanto los de Adriana Hidalgo como los de Cuenco de Plata, y digamos, si hemos tenido acceso a esta escritura es gracias a un editor. Entonces es también como recordar la importancia de un editor que se la trajo cuando no era muy conocida, más que en círculos bastante cerrados o académicos. Y él es el que la trae, digamos, y el que instiga a Marosa a juntar su obra en esto que ella dio en llamar Los Papeles Salvajes, que es donde está su obra poética completa. Yo me voy a ceñir a estos libros que traje acá porque la obra de Marosa ocuparía toda esta mesa, pero seguramente ustedes tienen una vida y cosas que hacer después de esta charla, lamentablemente. Tengo la obra completa de poesía, este libro hermoso que publicó el Cuenco, que son los relatos eróticos. Lo llama relatos eróticos, pero toda la obra de Marosa y Giorgio es erótica, con lo cual deberíamos incluir todos los libros. La Flor de Lis, que está considerado el último de sus libros, y esta rareza que está escrita por Marosa, en la que uno puede rastrear un poco su biblioteca, porque también es interesante pensar cómo se construye un autor, una autora en este caso, y cómo lee Marosa, ¿no? Que es algo que no siempre tenemos acceso, ¿no? Vemos otras literaturas filtradas en cada autor, pero hay que hacer como un rastreo personal, ¿no? Para encontrarlas. Yo le puse Paraíso y Subversión a la charla y tiene una explicación, ¿no? Yo creo que leí mal la obra de Marosa de Giorgio hasta ahora, porque tuve como una especie de sobredosis, ¿no? En estos días de revisión y de poder atravesar como esta escritura y constituirla como un universo, un objeto de estudio. Y entonces sentí que yo había arrancado por La Rosa Mística y La Flor de Lis, que es como la última etapa, una etapa en la que ella ya sabe quién es y cómo escribe. Y entonces es una trampa, de alguna manera. Lo más interesante es ir hacia atrás. Entonces, para ir hacia atrás, lo primero que voy a hacer va a ser un pequeño perfil como biográfico, porque en el caso de Marosa, su biografía está íntimamente ligada a su escritura, o su escritura es producto de esa vida, que es muy curiosa. Ella, bueno, nace en 1932 en Salto, Uruguay, en una familia muy interesante. Su abuelo, Eugenio de Medici, viene de Italia, del norte de Italia, a Salto, y primero se dedica al comercio, y en un momento decide hacer como lo contrario de lo que hacían todos los inmigrantes, que era instalarse en las ciudades o en las capitales, y se compra 2 chacras que están pegadas y se va a vivir ahí con toda su prole.
instala como esa pequeña república vegetal fuera de Salto, a varios kilómetros, y en la casa más grande se instala él con sus hijas, y luego en la chacra irá a vivir Marosa con su núcleo familiar, con su papá, su mamá y su hermana. Pero lo curioso de esto es que, bueno, el abuelo, además de plantar viñedos y olivos y naranjos y todos los frutales que se nos ocurra, tiene algunos animales, pero además tienen un piano en la granja, y uno empieza ya como a asociar esa infancia como un campo muy fértil para la poesía. Hay piano y hay una tremenda biblioteca. La madre Clementina, que ya todos tienen como nombres también de frutas, ¿no? Porque no sé acá, pero en España la clementina es una mandarina. Es melliza de Josefina, y la prima de ella se llama Poupée y hablan francés entre gallinas. Y entonces ahí ella reconoce como ese universo primero, como ese territorio, el territorio de su escritura, de su imaginario. Aunque se vaya de ahí, ella se va con la granja, se va con los pollos, se va con la sangre, se va con la abuela, con el abuelo. Su padre se dedica a labrar la tierra y le cuenta historias de lobos, que cuando yo empecé a leer Los papeles salvajes pensaba, ¿por qué hay tantos lobos y nieve? Digamos, Uruguay, ¿no? Como era algo como... Pero claro, el padre contaba estas historias y el padre instigaba a Marosa para que escribiera, que a propósito es María Rosa y ella inventa el Marosa, como producto también de su propio jardín. Entonces es una huerta, un jardín, una granja, y la instancia salvaje de la intemperie en la que ella se mueve, se disfraza con su hermana, recitan poesía, se pierden en la chacra, y a los 13 años desaparece todo. Muere el abuelo, venden la finca y aparece en Salto en una secundaria, pretendiendo ser una persona normal. Nunca quiso serlo, afortunadamente para nosotros. Pero sí la veían como un objeto extraño, tanto a ella como a la hermana, dos estrambóticas que se disfrazaban, iban con coronas de flores a la escuela y, en fin, todos decían, ¿quiénes son estas? Y de ahí pasa a hacer teatro, luego entra a trabajar haciendo reseñas de casamientos para un diario local, y dice, ahí empecé a interesarme por las bodas, por las vírgenes y los tules, que es algo que está en toda la obra. El novio, el casamiento, las trenzas, las flores, bueno, como esa entrega de la Virgen a su perversión. ¿Por qué digo eso? Porque ahí entra la subversión. Yo le puse paraíso subversión porque en realidad en cada texto uno arranca leyendo un paraíso y a medida que avanza se va pervirtiendo, que es decir, se va hundiendo, vas viendo un submundo, y no tanto, porque ella carnaliza la poesía de una manera como magistral. Vamos a leerla porque yo no traje ningún socotroco para leer porque es odioso, o sea, odio cuando estoy de ese lado que alguien me lea. La voy a leer a ella, obvio. El que me quiera leer a mí, problema suyo. Solo tengo como un pequeño punteo para no perderme. Pero para mí ella, leyéndola ahora, yo decía que me equivoqué en el diagnóstico, si pudiéramos decir de esa manera, porque es presentada de un modo, o yo la leí de una manera que no coincide con esta segunda incursión a su obra. Y es como todo ese universo delicado y femenino y hiperpoético,
donde hay ángeles y donde hay flores, y donde pareciera que la poesía no es siniestra, y sin embargo lo es, y de una manera muy atroz. Yo en esta nueva lectura descubrí algo insólito, porque la verdad es que leí bastantes ensayos en torno a su obra y ninguno mencionaba el capítulo de los abusos. Y bueno, hoy estamos en un día como muy particular y yo pensaba qué terreno extraño el que nos ha tocado a las mujeres, ¿no? Porque en general, históricamente, sí hemos considerado a los hombres la norma, la escritura de los hombres era la norma, el poder era masculino en todas sus formas, la cultura es una desviación del poder, en donde se enmascaran a veces como los objetos. Y nos tocó a nosotras el lado B de la escritura, o la incorrección, o ser lo que no es la norma, que sería el lado izquierdo, que es lo siniestro, ¿no? En la cultura romana además estaba como establecido de ese modo, el hombre era a la derecha y la mujer era a la izquierda, que es el pliegue, es lo oculto, es lo monstruoso. Ella habla muchas veces de esa palabra, usa la palabra monstruoso, que es una palabra hermosa porque viene a designar lo otro, ¿no? Pero no solo lo otro, sino lo que se muestra, porque tiene que ser mostrado el monstruo, tiene como esa doble acepción. Así como en la Edad Media española todas las cortes de reyes tenían a sus monstruos en exhibición, y vemos a Goya y vemos a las meninas con sus enanos, y estaban las mujeres barbudas que llegaban a la corte, y la gente pobre se moría por tener un deforme para sobrevivir, porque era como una manera de comer, mostrar a su deforme. Y la mujer ha sido ese monstruo, sigue siendo, pareciera, ¿no? Y lo que hace Marosa es recorrer como todo ese terreno, que es el terreno además del sacrificio, de una manera muy despiadada. Y ahora les voy a leer, como para entrar en el espacio físico de su escritura, o el universo Marosa, o la manera Marosa de ver el mundo, porque uno, después de entrar en estos libros, queda como atraído hacia esa manera de entender su propia biografía, hecha de infancia, hecha de pesadillas y hecha de ficción. El universo de ella sucede siempre en un jardín, en una huerta, en una casa, en una cueva, en un cuerpo, en una virgen, donde lo muerto y lo vivo comparten el mismo escenario. En un momento, por ejemplo, ella escribe algo así como que sus muertos vienen a visitarla en forma de murciélagos y están en el techo de la casa. Está el abuelo y la abuela. Pervierte el género de las palabras todo el tiempo. En vez de decir ventanas, dice ventanos. Dice cuaderna. Habla de ciervas y no de ciervos. Dice que los gritos son aullados. Todas sus palabras son una especie de paraíso que se empieza a descomponer. Lo que no hay en la obra de Marosa: no hay máquinas, no hay aparatos, no hay vehículos que no sean carros, no hay ciudades, no hay referencias cronológicas, anula absolutamente el tiempo.
ni siquiera dice martes, pero además no lo instala, digamos que es una de las anclas que uno utiliza cuando escribe narrativa y poesía menos, pero en narrativa más. La cuestión de la cronología y del espacio, ¿no? Entonces, al liberarse del espacio más allá de su territorio, también se libera del tiempo. Porque es un espacio que no tiene tiempo. No podríamos decir que es una escritura del siglo XX o del siglo XXI o del siglo XIX, porque no hay evidencias tecnológicas de lo que acontece alrededor, ni históricas, ni sociales. Lo que hay: ratones, gallinas, lagartos, muchos lagartos, murciélagos, lobos, perros, zorros, caballos, cajas, nieve, alabastro, planetas, cipreses, magnolias, higos, hongos, ángeles, cruces, fantasmas, viejos, cestas, vestidos y tules. Es como un jardín de las delicias del Bosco, pero que acontece en el mismo plano, no está separado, no está dividido. El paraíso y el infierno conviven y suceden en cada relato. Hay como una simultaneidad de la belleza y del horror. Sus lecturas, mencionadas por ella, ¿no? Rilke, Dylan Thomas, estas las voy a dejar para el final, Emily Dickinson, Edna St. Vincent Millay, que cuando uno la escucha recitar en inglés es igual que Marosa recitando sus poemas. Tiene como un canto agudo y extraño, así como tomada por algún dios también extraño como ella, que la obliga a decir de un modo distinto. Y después está toda la banda uruguaya, que la dejo como separada porque yo no sé si son muy lectores de los escritores uruguayos, pero ella, la primera que menciona, bueno, en realidad es una dupla, que es la dupla de dos poetas mujeres. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que un país tan chico y con tan pocos habitantes tenga tanta literatura? Es impresionante, es como envidiable. Y ella habla de Delmira Agustini y de María Eugenia Abad Ferreira, que son dos mujeres nacidas a fines del siglo XIX y que mueren a principios del siglo XX, y que son las dos raras a las que todas las escritoras después uruguayas hacen referencia. Delmira Agustini, la primera mujer víctima de un femicidio, la primera escritora víctima de un femicidio, siendo muy joven, marca a toda una generación de escritores en Uruguay, pero sobre todo a las poetas, porque era una escritora muy joven, muy negra, muy oscura, muy bella, muy osada para escribir, y que había hecho como una carrera fulminante en 2 o 3 años, y que enamora a todos, que se casa porque había sido educada para eso, muy joven, y que muere en manos de su marido. Y el entierro de Delmira Agustini se puede leer en distintas obras de varias escritoras uruguayas, como Susana Soca también, porque fue un evento negro y social, porque atravesó el carro con la muerta por todas las calles principales de Montevideo hasta el cementerio. Y eran caballos negros, y era casi una niña, y ese olor a bosta y a flores es algo que impacta a todos los que se encuentran como con esa tragedia. El tipo se suicida como hacen varios. Y la otra extraña es María Eugenia Abad Ferreira, que esa era una paria.
porque Delmira Agustini era de una familia burguesa y acomodada, y María Eugenia Abad Ferreira era una especie de diosa punk, nacida fuera de tiempo, que huía de su casa disfrazada en pos de ciertas musas, y además hacía teatro, y era como un personaje también ficticio, parecía más un personaje que una persona. Y tiene una escritura también como así arrebatada. Y ella las menciona, dice, estas dos mujeres, que es algo muy llamativo, que es algo que no tenemos en nuestra literatura, como dos poetas que comparten generación y que se consideran pilares de la literatura uruguaya. Acá, digamos, estamos esperando, ¿no? Cri-cri de esa etapa, bueno, la tenemos Alfonsina, pero también mal leída, ¿no? Como, y bueno, medio por obligación, ¿a quién ponemos? Alfonsina. Y que era otra incorrecta, obviamente. Y la otra, también rara, es Juana de Ibarburu, que ella lee y a la que admira muchísimo. Y estas tres, que son como una tríada bodeleriana, porque todas comparten como esa afición por la calavera y por un universo como entre nítido y derrumbado. Creo que son muy importantes en la construcción de una voz poética, ¿no? Porque tenés... es raro pensar a Marosa o a cualquier escritor escindido de su tradición. En Salto nace Horacio Quiroga, y también yo encuentro, más allá de las gallinas, que siempre que pienso en Quiroga pienso en la gallina degollada, y ella tiene varios relatos que les voy a leer. También ella lee a Lautréamont y se nota. Entonces está como la construcción de ese territorio oscuro. Y después ella lee a Rubén Darío. Y Rubén Darío arma su antología de los raros, que ella menciona, en la que hay una sola mujer. Son 19 raros y una rara. Y la rara es una poeta francesa que se llamó a sí misma Rachilde, porque usó un seudónimo para ocultar que era una mujer. Y sin embargo la llamaban Madame Baudelaire, y la llamaban la Marquesa de Sade por su oscuridad y osadía. Y yo yo compré así como medio compulsivamente, rastreando los principios de Marosa, sus lecturas, a esta Rachilde, y me partió la cabeza. Bien, ella decía de sí misma que tenía un catolicismo amplio y amable. Y me encantó como la definición, porque además pensaba que la iglesia era un jardín y van juntos. Entonces también tanto en la narrativa como en la poesía, hay un montón de apariciones de ángeles y de vírgenes. Pero bueno, está la Virgen con el rabo, por ejemplo, que después les voy a leer. Bien, esto ya está. Bueno, me había quedado en su biografía cuando se dedica a escribir como reseñas de casamientos y todas estas cosas. Y claro, no se vive con eso, y con la poesía menos, y con el teatro menos. Entonces entra a trabajar como empleada municipal. Y ella se ríe de eso, recordando, porque, bueno, yo tengo una amiga que podría ser parecida, como que no coincide con el entorno, digamos. Imaginarla Marosa, como con expedientes, debe haber hecho desastres ahí adentro.
Fue como una etapa medio estrambótica. Y aparece finalmente en Montevideo a los 46 años con su madre, porque ella nunca se casó. Sí tuvo amores, por supuesto, y además leyéndola se nota, y si no los tuvo, los imagino. Pero vivió con su madre, llega a Montevideo y ya era, para todos los poetas de Montevideo, una especie de diosa y de poeta admiradísima, porque ella, estando en Salto, escribió y publicó en Venezuela, en Argentina, en Montevideo. Fue como ampliando una especie de poesía tentacular sin moverse de su casa. Y cuando llega se instala ahí, bueno, ya la invitan a todos lados, es como una figura además muy extravagante, con sus collares y su pelo encendido, rojo, la altura, era como, y la voz, ¿no? Como que dejó a todos como muy impactados. Bueno, ahora, voy a tomar agua, un momento. Voy a leer un poco para que se entienda de qué estoy hablando. Bueno, el primer libro de poesía de Marosa, que se llama Poesía, ahí no fue muy original, no, poemas, es de 1953, o sea que Marosa tenía 21 años. Y dice, arranca así, voy a leer fragmentitos. 1. Sobre el promontorio la casa era un cascarón macabro. Tuve miedo. La fiebre me hacía delirar un poco. Me asomé a la ventana, la medianoche tenía luna, una alta luna entera y sombría. La fiebre me golpeaba las sienes. Salí. La jauría estaba adormida y no me oyó. Iba descalza. La jauría no me oyó. Un agua finísima, finísima, escintilaba el pasto. En las rocas, las escarpadas rocas, innúmeras, oscuras, estaban sentadas, quietas, las mujeres de la medianoche, las Magdalenas o las Verónicas de la medianoche, largas, finas, inclinadas, rezaban o esperaban, vestidas de interminables cabelleras. Buscaba al guardabosques. Lo hallé en un claro sobre una roca inmóvil de cobre. Había encendido un gran fuego. Yo le dije, tuve miedo en la casona, pero él estaba cobrizo. El fuego parecía un faisán intentando el vuelo. Pero él no me oyó. Las mariposas revolotearon y proliferaron. Él dio un grito largo, aullado, negro, un grito como un ciprés. Pero la boca se llenó de mariposas y el grito se le llenó de mariposas. Y hasta el alma se le llenó de mariposas. Yo me reí y me alejé riendo y terminé en el bosque una larga carcajada. Busqué la luna entre los árboles, pero no. Vino un viento leve, claro, y los magnolios tuvieron el tiempo de estallar sus balas blancas. Vibraban los cipreses. La cierva llegó a lo alto y se paró repentinamente, deslumbrada. Estaba saliendo el sol. Bueno, segundo libro se llama Humo, y yo puse acá lo animal, lo vegetal, la familia, la violencia, lo divino. 23 años. Es interesante además cómo construye cada uno de estos libros porque es poesía, pero está escrito absolutamente como en forma de prosa, porque ella va saltando y dice uno y luego dice dos, pero no continúa lo que dejó en el uno. Ella arma un 2 como podría ser 43, ¿no? Porque si algo tiene, además, acá hay otras crisantemas. Es esta especie como de rebeldía en acción todo el tiempo. Yo les voy a leer mi preferido, que es, bueno, hay varios, pero en Historial de las Violetas empiezan a aparecer los abusos. Así que Iván apareció y dijo:
mi corazón es un conejo, y ella tuvo que mirar hacia arriba porque él era alto, él era un hombre. Él se inclinó, se arrodilló. Ella le miraba el pecho buscándole 2 hojas largas y blancas, 2 orejas largas y blancas, pero de súbito, lentamente, empezó a adivinar. Su terror fue tanto que en vez de huir hacia la casa, entró en el bosquecillo. Resbalaba entre las ramas, pero allí parecía haber unas mujeres y unos hombres, quietos bajo el manto, quizá con qué horrible designio, y animales de 4 y 5 ojos verdes, fijos, que la escudriñaban, la miraban centralmente. Así que, olvidándose casi hasta de ella misma, salió al descampado. Iba a meterse entre las viñas. Las grandes hojas le darían sosiego, pero ya pasaban los murciélagos del crepúsculo fumando sus pequeños cigarrillos de plata, y se detuvo. A 2 o 3 metros, Iván la descubrió. Avanzaba hacia ella. Ella se desvanecía. Él la levantó, la abrazó. Le decía: no llores, te llevaré de nuevo a la casa. Ella sabía bien que no era cierto. Esta misma escena de un hombre, una niña, un bosquecillo y una mentira se repite recurrentemente en este libro, en el de poesía. No tanto en los papeles eróticos o en la narrativa, pero llama mucho la atención porque aparece tantas veces que uno no puede dejar de suponer que hay algo que nunca se dijo y que aparece de este modo y que ha sido leído con el eufemismo de la poesía, con la metáfora, ¿no? Y que en realidad pareciera que todo el tiempo está señalando, si no es algo propio, es algo en la familia. El día de mis bodas, mi hermana Hila y mi madre se levantaron temprano, pero mi corazón latía violentamente y no probé la tarta de ratones y de ratas, ni antes ni después del rito. Pasé el umbral con Eber y el sol resbalaba entre las nubes y los pájaros sombríos, turbio, revuelto como un ojo de buitre, como el sol de los días de eclipse. Era un sol con muchas yemas. A veces la madre de Eber entraba a colmar el costal de semillas, pero mi corazón latía violentamente y lloré y temblé durante toda la tarde. Y al caer de la tarde colocaban las pequeñas orcas y los cadalsos para la caza de ratones y de ratas. Y mientras ellos se abismaban en esa labor, yo huí con paso escondido, no sé por cuánto tiempo ni hacia qué rumbo, pero me parecía que algo me iba siguiendo desde el principio, como un rumor, como el golpe de una pata de cabra. Entonces caí sobre las piedras y lo que me seguía se aproximó y reconocí a Eber y le grité: mátame, mátame, mátame. Pero él se reclinó a mi lado, se inclinó sobre mí y me violó. Cuando volvimos a la casa, la luna barría las nubes. Cada cadalso contenía un muerto suculento. A tientas, en puntillas, fuimos hacia la cama. En su mitad, la vieja reposaba inmóvil. Eber se acostó a su izquierda, yo a su derecha, y unimos las manos por encima del seco cuerpo. Pero después yo me dormí y soñé que estaba lejísimos, con Hila y con mi madre, que atrapábamos ratones salvajes y que no me había casado. Otro más. Es el viejo rosa de los bosques. Mi madre lo contrata para mataliebres, espantapájaros, para que libre a nuestro huerto de todo mal, a los rosales, a los zapallos que de tan niños parecen pomas, a las calabazas que aún semejan peras, a las cebollas de plata, de gasa, a la sandía y su oculto hielo de colores. Él lo ha dicho: soy rosa de los bosques.
Sí, tal vez antes vendía semillas y retratos al pie de las grandes casas de los huertos. Ahora sé a qué ha venido, qué hará, cuál es su intención. Por disimular le digo, no quiero que mate una liebre ni una paloma. Él me replica, tu madre lo ordena, y me mira las cejas, los ojos, las sienes, me mira las trenzas, y mi corazón se quedó como las naranjas de invierno, cuajado y parado. Me vino el delirio. Me pusieron en el gran lecho, velaban por mí. A veces yo me levantaba, recorría las habitaciones, volvía a caer en el lecho, y siempre soñando a aquel rosa, ya vuelto gigante, que bebía todas las hierbas, las setas, las pollas, y sobre todo llevaba siempre fijo aquel otro designio, hasta que al fin se elevó la cosecha. Los carros marcharon al pueblo cargados de joyas, esas alhajas que arrojan las plantas, y el viejo se fue. A través de la fiebre, mi madre me lo comunicó. El viejo Rosa se fue, y yo casi desde el umbral de la muerte volví apenas. Mi cara parecía la de una mariposa. Las mariposas y las muñecas eran más fuertes. Se encendió la luna. Mi madre, ya desentendida de mí, reía en el corazón de la casa, con las vecinas y las amigas, y con su madre. Y así yo estaba sola, en mitad de la luna, y el viejo volvió. Bueno, acá tengo también, perdón, pero bueno, me parece que es interesante hacer una lectura con un poco de perspectiva de género. De que ya, digamos, a partir de un determinado momento en el que uno entiende, no puede volver atrás. Y se resignifican las lecturas y lo que entendíamos parece otra cosa. Y es lo que me pasa con ella, ¿no? Más allá de la poesía y más allá de la maravilla como de su escritura, esto me asaltó. Hay momentos en que las violaciones son absurdas y cómicas, como esta en el que dice: fueron 2 hongos de talle grueso, marrón y pantalla rosa. Habían crecido así, uno a cada lado. ¿Cuándo? La noche anterior. Y cómo ella había llegado allí, lejos de su lecho y su jardín, mas comprobó con pena y miedo otras perspectivas, panoramas nuevos. Los hongos estaban inmóviles en esa misteriosa bobera de hongo, pero ella captó bien la intención aviesa. ¿Acaso salió de su casa luego del baño, estaba mojada, sin secar? ¿O era el rocío lloviendo o estaba nevada? Cuando esto pensaba, cada hongo se le vino encima y cada uno cazó un seno y lo copó. Era un revoltijo ya, la carne de hembra y la carne de hongo. Copulaban allí los 2 monigotes en ella, uno en cada pezón. Ella clamaba: no, no, entre 2 no, no quiero así, que no sea entre 2. Es lo único que pido, uno cada vez, sí, es mucho mejor. Y trató de quitarse uno, pero no pudo. Nunca le había acontecido. Siempre tuvo miedo de verse atrapada en una situación así. De su infinita historia no recordaba en ese instante crítico casi nada, pero se negaba a que la fundiesen entre los 2. Nunca había admitido más de uno por vez, y no sabía bien por qué. Ya parecía que le habían sacado los pezones como broches o botones. Le pusieron entre ambos un montículo en el ombligo, así expresando: esto también está conseguido. Y echando unos tentáculos de carne extraña, de hongo macho, de macho hongo, blanca, perlada y también negra y también morada, se le introdujeron en el pocillo último entre el vello guinda, se le fueron adentro los 2 ramales. Ella se tocó los pechos, los levantaba, los ofrecía con loca insistencia ahora, los obsequiaba con pasión, pero ellos ya estaban en otros sitios y otras cosas. Cada uno tiene su cruz, así que fuimos a tomarla. La mía era de latas oscuras y doradas. La ajusté a mi espalda. Otros perseguían en la búsqueda. Uno cerca me dijo: ¿y por qué no tomas otra? Como si fuera eso posible. Empecé a andar.
Había quienes lloraban y se quejaban, era el atardecer, pero aún se veía todo claramente. La cruz a cada rato se ajustaba más a mí. Íbamos cruzando matas, matorrales, arboledas. La cruz comenzó a tintinear, a murmurar. ¿Cómo? La cruz me hablaba. Me temblaron las piernas. Por disimular, empecé a hacer el elogio de las manzanas y mariposas que nos salían al paso. Hacía su gran encomio, y cada vez que esto yo hacía, la cruz me daba apretoncitos obscenos. Hasta que al final, cerca del último álamo, la cruz se amoldó a mí, aún más a mí, y me violó profundamente. Yo quedé muda. En lo hondo, comentaron, el cielo estaba tenue, un poquito enmascarado. Mamá, esta tarde es nuestra. Papá estará en la labranza, tu labor es pequeña y celeste, o tiene un plato con dulces de higo. El higo parece un santo. Mira sus vestidos color violeta y color de azúcar. Dices, estos higos, ¿cómo brotan? Están extraordinarios. Los llevaré a la iglesia. Sí, por ahí alguien te responde, que los maten. Estos higos son el diablo. Decimos que no y que no con la cabeza, pero desde los higos saltan dos penes rojos, morados, diminutos, uno para cada una. Vienen a nosotras, nos pasan los cendales, haciendo una leve escritura en la superficie, se van a lo hondo y allí trazan fuertes letras rodeadas de diabluras. Nos cubrimos la cara con el manto, con las manos, locas de vergüenza y gusto. Por unos segundos estamos en cinta, luego nos ruedan gotas de néctar por las piernas y se van al suelo. Y mañana nacen unos seres chiquitos, misteriosos, abrillantados, que se parecen a los higos, a mamá y a mí. Nos vestimos de blanco para estas citas. Esto es muy lindo. Fue en la fiesta de Santa Guinda. Se vio a la santa menuda, oscura, cabeza y manto eran lo mismo. El rabo sobresalía del manto, lleno de pelos y de frutitos. La llevaban en un plato, en medio de velas y copas de kir. Pablo se arrimó a una mujer, la miró, le habló. En voz baja, alentado por el kir, que ya quemaba más que las velas, le dijo cosas imprevistas, olvidando que era su prima y estaba vedada. Le dijo, quiero besarte en... Ya sé, eso está sacro, y más adentro, allí donde te nacen los huevos y están los bichos brillantes. Yo quiero solazarme con tu luciérnaga de adentro, trizarla y comerla. Le mostró disimuladamente la punta de su lengua que brillaba roja y se movía y parecía tener luz, una púa. Él agregó, Guinda y yo, lo sabes, nacimos juntos, nacimos casados ya. Nuestra madre, llamada, ¿cómo recuerdas? María de las Violetas, es adusta, pero no blanca y fija como tú. Cuando nacimos nos acostó en cajas de cartón, pintadas por ella misma. Crecimos a prisa, pero ya en las cajas de colores nos enamoramos. Cuando pudimos andar, hacíamos los primeros intentos y simulacros, los dos a la vez. No fui yo el de la iniciativa. Decíamos, nacimos juntos, casados, pues a la boda, entonces, concretemos. En las primeras cruzas sangramos mucho, no sé por qué. Nos salieron hongos abajo del brazo como estigmas y eran muy coloridos y grandes, parecían penachos o alas. Nuestra madre nos los sacaba con un cuchillo. Decía, mellizos, Pablo y Guinda, ¿qué les pasa? Y se turbaba un poco, ¿qué es esto que les nace? Oía en el aire un leve aroma a glándulas, a diabólicos flujos. Al fin nos acoplamos definitivamente una mañana oscura bajo una banda de mariposillas, livianas chicas, de esas llamadas aramelies y aracindas, y son punteadas, se elevan como toldos y vuelven a caer. Guinda quedó encinta, pero al rato ya abortaba alegremente. Bueno, a esto me refiero.
refiero cuando digo que la había leído mal. Porque efectivamente, en La Flor de Lis, ella es mucho más políticamente correcta. Obviamente que están los temas recurrentes, ¿no? Pero tomados de una manera más encantadora y menos turbia, y menos perturbadora, sobre todo. Yo cuando arranqué a leer la poesía, y en sobredosis y sin salir de este universo, me empecé a perturbar. También siento que ella evidentemente construye no solo con la realidad. De hecho, pareciera que ella está más abajo de la realidad. Ella decía, entre la realidad y yo hay un velo. Porque uno muchas veces, atravesando la obra y en esta lectura, primero que es disparadora de poesía, y de escritura, es esas escrituras que dan hambre, que dan ganas de escribir, porque en ella además se contiene como prácticamente todo. Leyendo Los papeles salvajes, por ejemplo, además igual encontré fantasmas y decapitaciones y mucha referencia al siglo XIX, que tampoco había leído por ahí, como que formara parte como de su universo, de este universo de ella. La mutación sí, es algo que todos hemos escuchado en relación a Marosa. Mutaciones insólitas, amamantamientos también. Ella da su leche a murciélagos, a zorros, a ratones, come ratones, es cazada. Ella se acuesta y tiene relaciones con hurones, con perros, con zorros. Y hay algo además encantador en esta perversión, porque de alguna manera ella es la que dirige. Ella es la que dirige la huerta, la que dirige el horror. Ella es la que elige las palabras y la que se libera. Porque hay algo muy liberador también en leerla, ¿no? Pero digamos que no se escabulle de esto que yo les mencionaba, que es algo en lo que creo fervientemente, y es que por el hecho de haber quedado a la izquierda, se nos dio un don, y es el don de la monstruosidad, ¿no? Y es el territorio más poético que nos podíamos agenciar, porque el otro está gastado, y yo digo, qué bueno que me tocó escribir en este siglo y en este momento. Cuando empecé a publicar, la pregunta recurrente de lo femenino se leía de un modo distinto, ¿no? Y lo femenino es monstruoso, nosotras lo sabemos. Hay algo como que ella menciona todo el tiempo, que es la sangre y la leche, todo lo que produce un cuerpo femenino, ¿no? Como un pequeño paraíso que se devasta, del que otros han extraído sus frutos. Y está bueno empezar a recogerlos en primera persona, ¿no? Y saber que son nuestros, de nosotras. Y que ese territorio que ella ocupa es un territorio del que tampoco nos podemos desprender a la hora de escribir o de producir escritura, porque ella deja una vara muy alta y muy baja
porque tensa el cielo y el infierno, entonces, ¿qué más, no? Sí, ahí se contiene todo. Voy a leer algunos en relación a los animales que me parecen muy encantadores. Y en este libro, que además están los misales, yo estoy bautizada y todas esas cosas, pero no sabía para qué servía un misal. Tuve que googlearlo. No sé si ustedes están más al tanto. Pero ella construye estos misales imposibles, donde no hay ningún rito más que el de la poesía. Y es uno de los primeros libros que están incluidos acá, ¿no? Perro, gallina, alelí, hombre, marido. Hice como para no olvidar. Misa de Pascua. Salió un perro zorro y vino al ruedo. Tenía el hocico largo, trotó un poco y robó un huevo de los que estaban en las ventanas de regalo. Lo llevaba entre los dientes sin apretar. El perro tuvo un enfrentamiento, voy editando a medida que leo, El perro tuvo un enfrentamiento con una gallina. Esta se asustó y quedó tiesa. Él le decía, mostrando las fauces hasta el fondo, las muelas facetadas, dame un huevo. La gallina abrió un poco las piernas y echó uno que se partió en el piso. Muerta de terror, casi convertida en efigie, pensó, diseñó, con su mentalidad específica, otro bello. Se echó muerta de espanto y lo dio. Era hermoso, blanco con una almendra hincada. Parecía una joya y un helado. El perro se acercó, la gallina voló, quedó parada en el aire, volando sin volar, siempre muerta de miedo. El perro probó el producto. Vio que era óptimo, comió todo. La almendra y lo interior como una pepita de yema. ¡Qué sabor! Su cara quedó dulce, se relamía. Cerró las fauces, mostraba solo una parte de la boca que sonreía como diciendo, dame otro. De esto, qué hermosura, de esto no llevo, como yo. La gallina no estaba para más. Se echó a volar con su corto vuelo volando hacia atrás sin dejar de mirar a ese zorro y can. Se paró en el boscaje, en una magnolia que ya estaba cargada de flores marmóreas que vendrían de lejos de Bangladesh, acaso de Lhasa, que vendrían de Nínive. El perro zorro trotó de nuevo. Robó de las ventanas los huevos de Pascua. Entró en la casa y se echó. La ama lo miró, ya era bastante, estaba combinada con él. Le agradeció. Bateó en la olla imaginando el budín. En la puerta había crecido un alelí color vino y con muchos caireles. Estorbaba el paso y no se animaba a quitarlo, la dueña. En eso vio a alguien pegado a la pared, con expresión extraña. Era un joven fornido, de camisa abierta, a pesar del oscuro día, el pantalón apretado, la melena rubia hasta el hombro, sombreando los ojos celestes. Cuando iba a reforzar la puerta, el joven ya estaba dentro y la tomó del hombro. Ella, aunque era grandota y de voz espesa, dijo con expresión de niña, «Yo hago un budín». Él contestó, «No importa, no vengo a comer. Vengo por usted». El perro con el que está combinada es suyo, robó los regalos de huevos de las ventanas, pero tampoco me importa, yo vengo por usted. Y le hizo un gesto ambiguo, irreconocible. Ella de tanto terror quedó como si no temiese, explicó, yo soy viejísima, creo que 90. Mis padres murieron ayer, si te dejaba con el tiempo. Sin embargo, no hay caso, traigo solo esa propuesta, dijo él. No tengo senos, se marchitaron, los haré revivir. Venga a la alcoba íntima. Ella echó una mirada al rojo budín. Se seguía tejiendo solo y ya daba un aroma a azúcar de rosas, durazno, anís, un perfume adecuado por lo que estaba por suceder. En un lampo ella recordó su casamiento, hiladas de años atrás. Tenía apenas 14, aunque por lo alta y fornida representaba 30. Tenía un leve bigote y el alma trémula. No conocía al novio, solo unas palabras algunas veces. Sus padres arreglaron el casorio. Y llegó la noche de aquel día y quedó sola con el hombre que era más bajo que ella, hecho con troncos. Ella se puso la camisa propicia. Su madre le había dicho, jamás te desnudes, es pecado, que no te vea los pechos, no te vea nada.
Cuando quedaron solos en el camastrón y en una hora confusa, había una vela cerca del ropero que oscilaba y no se apagaba. Ella se ofreció con el camisón, no sabía a qué. Algo le habían dicho otros niños, pero estaba equivocado. Mientras pensaba esto, un animal la topó, se le vino encima. La punzaron unos cuernos. ¿Cómo había entrado ese animal? Sería una pesadilla. Mas vio que era cierto, gritó llamando al marido y se dio cuenta de que eso era el marido. Pues le decía, aquí estoy, aquí, arriba de tu barriga. Un pequeñito párrafo. Llegan murciélagos, mi Dios. Se oyó un largo rumor como el de una pieza de seda que se rasgara. Apareció uno, pero se desdobló en varios. Ella se puso de costado, como si fuera a amamantar. Separó también un poco las piernas, quitó la sábana. Uno se le acomodó en la ubre, otro en la otra ubre. Otro se le posó en el sexo, otro en el ano, que era otro sexo, y otro en la nuca, pero este no libaba, hacía un cosquilleo. Vibró y se amacó todo junto, el cuerpo y los hongos negros que acababan de juntársele. Acá hablando de la rara, misa final con María Perla. Tenía el cuerpo largo y afelpado, que era la desesperación de muchos. Las orejas cortas, los ojos hasta las sienes, la boca ribeteada, la larga cola espesa, discretamente. Uñas que parecían salir de guantes, varias ubres pequeñas porque era púber, rosadas y rojas, ocultas entre el pelo como capullos de rosas rosadas. Sus padres la llevaron hacia la clase y quedaron con temor a distancia para no inquietar mucho a la maestra. La maestra no entendió bien el nombre y anotó Perla. Y para tranquilizarse más, dar a todo un viso de humanidad, agregó María. María Perla, sí. Ella se tendió a lo largo de la clase. Los estudiantes reían perversos y miedosos. En mitad de aquel invierno se enamoraron todos, se formaron múltiples parejas que se iban solas o en grupo y riendo. El más altivo, en vez de elegir a la princesa de la clase, una soberbia blonda, se dirigió hacia ella. La siguió en el atardecer a través de canteros y collados, la alcanzó debajo de aquellos árboles, la abrazó de súbito, ella se enroscó y se estiró, entró en el ronroneo. Él se decía, ¡qué facilidad! Él le sentía por lo menos 3 fragancias. Le sobó las vértebras, una por una, el corazón, que en la pasión se le transparentó. Le levantó la cola y se le caían pequeñas verbenas rojas desde la boca anal, dadas las circunstancias. Cuando le fue a tocar las ubres y a hacer una caricia suprema, ella se le escapó volando casi. Pasó los valles y se perdió en la noche allá. Por varios días desapareció. Luego se perdió de nuevo a lo largo de su clase. La maestra decía, señorita María Perla. Un joven deslucido puso los ojos en ella ahora. La miró con devoción y con fe. Pero a la salida, en aquel atardecer, el alivio volvió y el altivo volvió a seguirla. La alcanzó de nuevo abajo de aquel árbol. Le vio todas las bocas abiertas y moradas, con locura la revisaba. Ella le mordió una mano e iba otra vez a escapársele, pero él, que ya venía dispuesto a todo, sacó un cuchillo y la mató en un rato. Bueno, voy a hacer una pausa. Se admiten quejas, preguntas, sugerencias. Quisiera que sea una conversación, entonces yo no soy... Disculpe, pero teníamos... Está bien. Bueno. Gracias. No, de nada, gracias por estar. Bueno, voy a tomar agua. Les iba a decir algo, se me había olvidado. No soy académica ni fanática, leo como escritora.
uno lee escribiendo, ¿no? Y creo que la mayoría de los que están ahí, acá, la tienen leída también. Y varios son escritores. Y entonces yo creo que una de las primeras cosas que también me pasó como enredada en Marosa es sentir que era un universo tan cerrado que no admite como casi intromisión. Es un universo que se devora a sí mismo y se recrea. Y da igual si uno lee un relato o lee 100, porque siempre es el mismo territorio. Pero cada vez resignificado, ¿no? Como más extraviado. Consigue como desviar el desvío, cosa que es como el exceso de Marosa, ¿no? Pero me parecía interesante no dejarla como en ese territorio de la escritora surrealista, de la escritora neobarroca, excedida y extravagante, y entender que ella es una escritura, ¿no? Y que uno puede ver el universo de Marosa escindido del resto de la literatura. Así como decimos de otras escrituras que generan y que modifican el sentido, y que una vez que uno los ha leído empieza a preguntar cómo gotea eso en otras escrituras. Así ella se instala su pared, porque otra cosa que encontré es que de todo ese jardín y de esas 2 chacras y de la inmensa casa de ese abuelo solo queda una pared rodeada de plantas salvajes, y me pareció como una metáfora muy poderosa, y muy poderosa también en relación a la escritura producida por mujeres, que con el tiempo queda reducida a una pared rodeada de yuyos, y hay que arrancarlos y presentar de nuevo como a cada una de ellas. Marosa habla también de Harmonia Somers, que es otra escritora extrañísima, y me parece que reivindica además ella en cada uno de sus libros la figura de la mujer como productora e instigadora y creadora de sentido. Y me parecía que, bueno, que con eso nada más, si no fuera con toda su escritura, ya tendría sentido hablar de ella y ponerla en el lugar que se merece. Tengo la voz de Marosa, no voy a poner la imagen, leyendo algo muy breve que me parecía que era lindo para el final. Si alguien tiene algo para decir, es el momento. Preguntas o comentarios, la leyeron distinto, tu Marosa no es la mía. Bueno, ya uno, voy a... ¿Esto suena? A mí me okay. intriga, pero si sabes, como Sí. más la figura de Mario, que sabemos de él. No sabemos casi nada. Yo no sé ni siquiera si Mario es real. O sea, María. Sí, porque también hay algunas situaciones con mujeres muy interesantes, a las que ella bautiza de distintas maneras. María podría ser ella también, porque además sí hay algo como, bueno, en este universo, que es un universo además, ¿no? Como un espacio que copula sobre sí mismo, que no se termina, ¿no? Otra cosa,
interesante era que encontré muchos textos con gallinas y obviamente recordé a Clarice Lispector, ¿no? Y decimos, wow. Porque había uno muy hermoso, perdón, que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero la madre miró a la nena, vio que estaba por poner el huevo. La nena tenía la boquita roja entreabierta, el pelo de oro, erizado, y emitía un murmullo inconfundible. El padre, por pudor de lo que iba a acontecer, salió al jardín y se sentó bajo el árbol de ciruelas. La madre arregló una ropa que ya estaba arreglada y preparó el té, deteniéndose más de lo suficiente en cada fase. La nena extendió los brazos y puso el huevo. La madre lo tomó en sus manos, cálido, y corrió a presentarlo al padre que seguía bajo el árbol. Este esperó ver un huevo de gallina o de paloma, que era lo que más conocía. Mas no, divisó uno de material exquisito, como ser porcelana o alabastro y envuelto en luces. La madre volvió con él a la habitación y lo colocó en una canasta ya arrepollada de encajes y puntillas. La nena se acuclilló y comenzó a empollar, con los ojos bajos, el cabello cubriéndole el rostro. Pensó de nuevo en el tremendo pájaro que había bajado del viento por un minuto y había tenido con ella relaciones extremas, y tal vez ni existía ya. Amelia es. Hay una parte en la que aparece Amelia y en la que ella besa y es besada por Amelia. Bueno, acá hay mutaciones, decapitaciones, hay unos fantasmas. Creo que la podemos escuchar. Y lo que más me interesa del encuentro es que corran a buscarla y a leerla. Y a pensarla. Yo cuando tengo pesadillas se parecen mucho a las de Marosa, y el hecho de saber que ella las tuvo me deja más tranquila. Porque evidentemente ese es el terreno del permiso absoluto, del terror y del deseo, y ella sabe conjugar todas esas cosas de una manera magnífica. Y yo me siento como parte de ese linaje, más allá de que sea verdad o no, es lo que yo siento y con eso me basta. Bueno, les voy a poner el audio y los libero. Pues vale. A ver qué pasa, si lo logro. ¿Y esto tendrá audio? A ver, vamos para atrás. Quiero ir un poquito para atrás. Ahí sí. Pausar. Espera que volvamos a subirlo. ¿Escucha? No. Algo mismo caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde sale el audio? De acá. En una de esas postraciones abrazó sin querer en el suelo algo mismo caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano por el pelo, lo besó de pronto en la boca, pero qué ocurrencia, él le devolvió el beso con lengua rosada, espesa de clavelinas y jamón. Después él se le atrevió un seno y al otro se abrazaron a jugar, rodaron juntos por lo hondo de las plantas hasta que sucedió todo y todo sucedió.
Luego de un rato se oyó un tremendo "ah" en el linde del jardín. El novio se reconstituyó. Quedó de nuevo delgado y alto, con manos largas, su rostro pálido. Con una de estas manos cruzó la luna, pareció saludar, despedirse y saludar. Adiós, señora Dinorah. Era su minuto de gloria y también de muerte. Como pude lo hice, a eso venía, no me podía ir sino. Adiós, señora, adiós y adiós. Hortensias en la misa, es un fragmento que leyó en Colombia, está en YouTube. Íbamos a poner la imagen, pero ¿para qué? ¿No? Como me pareció que estaba bueno escucharla en lo oscuro. Me hubiera gustado que no hubiera tanta luz, pero ya es tarde y el hecho ya ha sido consumado, como diría ella. Bueno, muchas gracias por venir y nada, los conmino a leer. Gracias.